¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video para hablarles de Canelo Álvarez y Avni Yildirim, una pelea que ya fue determinada para el próximo 27 de febrero. Se habla de que va a ser en Miami, pero evidentemente siempre puede haber un cambio de última hora debido a los protocolos y a los problemas que está generando la pandemia. Una pelea que hay que hablar evidentemente porque se trata del boxeador, del púgil, del empresario boxeador que más convocatoria tiene y que va a enfrentar en el final de un verdadero culebrón a este rival turco que lo que menos tiene es condiciones, requisitos y credenciales para ser retador mandatario a un título que le fue concedido a Canelo Álvarez literalmente por decreto. Y aunque esto suene muy fuerte, es la realidad en la disección de todo lo que ha sucedido, de una historia que empezó hace ya bastante tiempo, hace ya más de 2 años, en el año 2018, cuando este Avni Yildirim, antes de ir a pelear por el título de las 168 libras contra Anthony Dirrell, esta pelea que fue hace 2 años, desde entonces no peleó más. En esa pelea con Dirrell perdió, una pelea polémica, fue al comienzo del 2019. Tuvo un corte encima del ojo izquierdo Dirrell, se fue a las tarjetas en el 10º episodio y ganó por decisión dividida. Hubo polémica, es verdad, fue controversial, pero la perdió. Después Dirrell perdió el título contra David Benavides. David Benavides lo perdió en la balanza en su última pelea en agosto del año pasado y allí comienza toda la historia del culebrón de Canelo y Yildirim. Cuando Canelo Álvarez, ahí lo tienen ustedes en pantalla, la confirmación de Mauricio Sulaimán de que fue Canelo Álvarez y nadie más el que pidió, el que exigió, el que ordenó pelear por ese título ante un Avni Yildirim que curiosamente estaba en el número 1 del ranking. Y aquí viene entonces lo absurdo, lo insólito de todo eso, porque todos nos preguntamos por qué estaba en el número 1 si venía de perder una pelea polémica, pero que la había perdido. Pero además, para llegar a esa pelea por el título contra Dirrell, Avni Yildirim había enfrentado a un rival congoleño de 46 años ya retirado y pese a sus 46 años, Avni Yildirim le ganó por decisión dividida, un hombre que ahí tienen en pantalla su récord, su edad, su origen y realmente una carrera que no ha meritado otra cosa que ser considerado en ese momento un boxeador bulto, un costal evidentemente, más allá de que haya tenido una muy buena carrera, 46 años, literalmente retirado. Bueno, a ese rival le ganó y clasificó para enfrentar después a Anthony Dirrell, este Avni Yildirim, que en agosto estaba, ahí también lo estamos viendo, la clasificación de agosto estaba en el número 1 cuando era campeón David Benavides. Benavides pierde el título y automáticamente levanta la mano Canelo Álvarez. Sorprendió mucho que Canelo Álvarez levantara la mano, pero después lo comprendimos cuando vimos que Yildirim era el número 1. Y aquí viene lo otro curioso. Vean ustedes que cómo cambia el ranking, porque esta captura de pantalla es de septiembre, 19 de septiembre, cuando ya no es más el número 1. Pasó a ser el número 2 y colocan a David Benavides de número 1. Evidentemente tenía que ser Benavides y no Yildirim el que enfrentara a Canelo Álvarez. Sin embargo, Canelo Álvarez durante todo el mes de septiembre ya estaba en su lío con DAZN, lo había llevado a la justicia por un juicio de 280 millones de dólares que, como ustedes saben, fracasó. Y mientras eso ocurría, aquí tenemos otra captura de pantalla, estaba el CMB aguantando para que Canelo pudiera pelear cuando sea contra Yildirim y le estaba cuidando ese título, o sea, ya había decretado que ese título era para Canelo Álvarez, porque se canceló, se prorrogó por 3 veces la subasta e insólitamente, y aquí viene lo otro insólito, cuando ya sale de todo eso, Canelo Álvarez no elige pelear con Yildirim. Sorpresivamente, 30 días antes, él decreta la pelea contra Callum Smith, una pelea que ya se ha hablado lo suficiente sobre la misma, no hubo tiempo de preparación, no hubo el famoso prepesaje de los 30 días que sí hay en este momento para Valdés y Berchelt. A los 30 días ellos tienen que cortar 12 libras cada uno, es decir, le dan 30 días para que bajen 12 libras. A Callum Smith no le dieron nada para cortar más de 30 o más de 25, lo cual ya trae este tema, también es una evidencia clara de todo
todo lo extraño, lo absurdo que sucedió alrededor de esa pelea. Y después de esa pelea, todo esto por decreto, elige Canelo Álvarez enfrentar este 27 de febrero a Avni Yildirim bajo la artificial decisión del CMB de que se trata de una pelea mandatoria, una pelea totalmente viciada de ilegalidad dentro de los propios estatutos del Consejo Mundial de Boxeo, lo que mirado fríamente es una verdadera vergüenza. Pero aquí viene el cambio, al cambio de actitud que todos debemos tener frente a esto, porque evidentemente ya no se trata de cuestionar lo que está mal porque realmente está mal. Y ahora se trata de la manera con que observamos esto y con qué tono le damos al mensaje que nos envía el CMB con este andar errático alrededor de los beneficios que le otorgan a un solo boxeador, que evidentemente le genera muchas ganancias, que provoca convocatoria, y por sobre todas las cosas un Canelo Álvarez que dentro de esa narrativa tiene bien claro el modus operandi de la operación de la marca, a qué público va dirigido. A ese público que poco entiende de boxeo, a ese público que se juega a las figuras del ídolo, ese público muy parecido al que rodea y que masifica el espectáculo de la lucha libre, el espectáculo de las luchas que realmente son peleas artificiales, son artistas marciales que hacen que pelean, pero sin embargo tienen una millonaria convocatoria. Mucho público similar a ese es el que está siguiendo el cuento y la narrativa de Canelo Álvarez y evidentemente les va bien. Y en este caso, Yildirim es como, por un lado, es un actor secundario que está colocado ahí poco menos que a prepo, pero tiene su historia particular porque toda esta epopeya absurda que ha vivido va a terminar el 27 de febrero. Va a perder contra Canelo Álvarez y después no se va a hablar más de él. En este trajín, él ha ganado mucho porque para poder pelear con Callum Smith, negociaron con él para que no fuera a la justicia, porque evidentemente estaba en todos los medios que Canelo iba a pelear contra él, y le pagaron un dinero. Y que arreglaron con él económicamente, está en todos los medios, lo reconoció el propio Consejo Mundial de Boxeo después de la pelea de Canelo Álvarez, es decir, que él recibió dinero. Y obviamente va a recibir dinero por enfrentar y perder con Canelo Álvarez. ¿Y por qué digo que va a perder? Porque otro resultado sería absurdo. Porque Canelo Álvarez ya fijó su agenda de peleas para todo el año. Están negociando y ya tendrían casi definido a Billy Joe Saunders para pelear en mayo. Y ni siquiera hablan de la posibilidad de que pueda perder Canelo Álvarez contra Avni Yildirim. Al punto de que el primer gráfico póster que ha salido de la promoción de la pelea por parte de ESPN, ahí lo tienen en su pantalla. Es un gráfico que el artista quizás inconscientemente colocó a Canelo Álvarez dándole golpes a una Avni Yildirim que lo único que hace es defenderse. O sea, dentro, hasta en la conciencia de los artistas gráficos, ya imaginan el tipo de pelea que veremos. Muy similar a la de Canelo Álvarez contra Callum Smith. Un Callum Smith recostado contra las cuerdas, esperando que lo golpearan y tratando de no perder y ser humillado. O sea, como que hasta en la mente de quienes imaginan cómo será esa pelea, esa va a ser el dibujo de la misma, la escenografía de antemano. Un Canelo Álvarez golpeando hasta que en algún momento Avni Yildirim diga no va más. Porque si existe un resquicio por el cual uno puede imaginarse que Yildirim podría ganar esa pelea, si la gana Yildirim, que Canelo se retire, porque evidentemente eso no pasa por la mente de nadie que pueda perder, ni el propio Canelo. Por esa razón, ya esta pelea la da como un hecho y está planificando las próximas. Después le va a ganar a Billy Joe Saunders y después va a enfrentar a Caleb Plant, quizás, y ojalá que lo enfrente, porque por ahí esa pelea va a ser de verdad. En lo que concierne al valor estadístico que tiene esta pelea, ni siquiera esta vez la estadística ayuda a Canelo Álvarez a darle algún tipo de legitimidad a esta pelea, porque recordemos, va a enfrentar a un rival que hace 2 años que no pelea, que en su última pelea perdió y en la anterior enfrentó a un hombre de 46 años ya retirado. O sea, por ese lado es un rival totalmente ilegítimo. Pero en el colmo del absurdo, y ahí tienen otra captura de pantalla,
DAZN, cuando le ofrecieron por primera vez esta pelea, dijo que ni siquiera en sueños la querían porque Avni Yildirim no era redituable, Avni Yildirim no servía como rival y que se olvidaran de enfrentarlo. Ellos no querían pasar ni pagar por esa pelea. Ahora aparentemente van a pagar, o va a pagar Canelo, o no sabemos quién va a pagar, pero van a pagar por esa pelea que va a ser el 27 de febrero, que va a ser en Miami, y que en cierta medida es el fin de un culebrón. Por lo menos no vamos a hablar más de Yildirim, lo vamos a apreciar desde el lado jocoso, porque en definitiva el boxeo, al nivel que lo practica Canelo Álvarez, es un entretenimiento, es una diversión, no es verdadero. Todos lo miramos porque hay convocatoria y los que trabajamos en esto necesariamente tenemos que ir hacia donde va la gente. La gente quiere que hablemos de Canelo Álvarez, quiere que hablemos de sus rivales. Lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo desde la mirada real, la objetiva, la que corresponde. Esa pelea no es legítima, se va a enfrentar en una pelea artificial un campeón decretado, un campeón que fue campeón por decreto, porque ese cinturón se lo otorgaron a Canelo Álvarez simplemente por su condición de franquicia, que de hecho la condición de franquicia es irreal, es artificial y yo diría que es hasta ilegal, porque va contra la propia moralidad del boxeo, que exista un boxeador al que simplemente porque genera buen dinero le otorgan una concesión de ese tipo. Por el otro lado, Avni Yildirim, así lo consideráramos desde la clasificación, tampoco es un rival legítimo porque es el número 2, el número 1 es David Benavides. Y en segundo lugar, esta pelea es totalmente artificial porque está generada por las conveniencias de un boxeador de acuerdo a su agenda, en este caso Canelo Álvarez. Por donde se mire, es una pelea ilegítima, la vamos a comentar, la vamos a mirar, pero desde el plano que merece ser mirada, desde el bochorno, desde el entretenimiento y desde lo jocoso. Por esa razón, nuestro título fue "Lo tomamos en serio, esto no es más que un culebrón", que el 27 de febrero va a tener su capítulo final, emulando a esas grandes telenovelas turcas, porque el artista principal, precisamente, esta vez será un boxeador turco.